6:15 de la mañana, el relator especial de la ONU en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, hizo 3 recomendaciones al Estado chileno respecto del conflicto mapuche. Un reconocimiento constitucional, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y también terminar con la aplicación de la ley antiterrorista. En opinión de ese relator, la aplicación de esa norma sería discriminadora y además sería usada de manera confusa y quizás hasta injusta. Queremos ahondar en ese tema. Para eso nos acompaña el abogado del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, Lautaro Loncón. Lautaro, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Gracias, Verónica, por la invitación. A ver, este relator, Ben Emmerson, como lo decíamos recién, hizo una serie de sugerencias, de comentarios respecto de cómo se ha manejado en el último tiempo el conflicto mapuche en el país. Y antes de entrar en eso, la gran pregunta de fondo, a modo de contexto, que me parece relevante hacerle, es, en su opinión, por qué hasta el día de hoy no se logra resolver el llamado conflicto mapuche en el país y que finalmente, después de una administración tras otra en el gobierno chileno, da la sensación que el pueblo mapuche no logra resolver sus necesidades. Sí, no es la primera recomendación que viene de un organismo tan importante como Naciones Unidas, sino también lo ha hecho anteriormente 2 relatores especiales, los comités de control del mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas, también han hecho estas recomendaciones similares al Estado chileno. Y la verdad es que uno entiende de que esto pasa porque hay una invisibilidad, pese a que el tema indígena se ve solamente cuando hay algún hecho de violencia en la 9ª región, en la 8ª región, cuando salen los medios de comunicaciones, es la única oportunidad que en el fondo muestran al pueblo mapuche y para seguir estigmatizando esta lucha que tiene el pueblo mapuche por las tierras ancestrales y los recursos y los derechos colectivos. Entonces, lo que se ve en el fondo es que aquí hay una discriminación de tipo estructural, son las instituciones del Estado, son las que permiten en cierta forma que esta violación de derechos de los pueblos indígenas se genere permanentemente y se vaya reproduciendo. Porque muchas veces, a través de esta lógica de la violación de derechos de tipo estructural, estas violaciones de derechos se ven como algo normal. Y lo dice también el relator de Naciones Unidas ahora, en el sentido de que dice, mire, parece curioso que Fiscalía toma conocimiento de que se han violentado los derechos de comuneros mapuches, sin embargo no inicia investigación. Entonces eso es propio de la violación de derechos humanos de tipo estructural, cuando son las instituciones del Estado las que en el fondo invisibilizan el hecho o muchas veces se justifica y dice, mire, lo que pasa es que se dio en un contexto de reducir a una persona, por ejemplo, y se generan allanamientos masivos en comunidades indígenas. Entonces hay falta de voluntad política, hay una cultura de violación de derechos de tipo estructural, de un cierto racismo en la élite política de este país, que en definitiva no quiere o no ve el problema como un asunto de derechos, sino más bien lo ve como desde el punto de vista de la seguridad pública. Y bajo el concepto de seguridad pública, entonces lo que hacen, lo que ellos entienden es que los indígenas en el fondo hacen problemas delictuales. Que por lo tanto amerita represión policial, pero no se ve desde una óptica propiamente de derechos, en donde la persona... Lautaro, antes de ir a ese efecto respecto de los delitos que se han cometido, ¿ha habido a su juicio en alguna administración o alguna autoridad que efectivamente haya hecho algo? Porque también viéndolo desde el otro punto de vista, no puede haber sido que no se haya avanzado en algo, por más mínimo que fuera, en algún terreno, o es que estamos de verdad en una situación en la que no se ha hecho nada en todos estos años. No, yo creo que en algún momento se perdió el camino de parte del gobierno de la concertación, principalmente en el gobierno de Ricardo Lagos, cuando aplica por primera vez la ley antiterrorista. Sin embargo, hay que hacer los reconocimientos y también en el gobierno de Frei, por ejemplo, se construyeron la represa Ralco, se construyeron Pangue, también se construyó en esa época, en donde se vulneraron los derechos territoriales de los indígenas. Y el presidente Frei decía, no puede ser que 20 indígenas paren el desarrollo del país. Esa es la lógica con la cual se opera. Entonces, claro, eso anteriormente con el gobierno de don Patricio Aylwin no había ocurrido, puesto que de alguna forma, se había generado un diálogo entre pueblos indígenas y el candidato entonces presidente de la República en el Pacto Nuevo Imperial, en la cual concurrió un sector importante del movimiento indígena, de los pueblos indígenas, y suscribieron un pacto, apoyándose mutuamente, ley indígena y corporación de desarrollo indígena, que es la CONADI. Era una institución que en aquel tiempo no estaba ratificado el Convenio 169. A través de ese pacto surge precisamente el tema de la ley indígena, que viene en cierta forma a establecer los fondos de tierra para la adquisición de terrenos que están en conflicto. Entonces, en el gobierno de Aylwin sí se había iniciado un proceso de reparación histórica de las violaciones de derechos humanos que
afectado a los pueblos indígenas. Ahora, una de las cosas que relata o que menciona este relator de la ONU es que habría que poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista. Cuando se ha demostrado, si es que así hubiese sido el caso, la comisión de un delito antiterrorista, ¿por qué habría que juzgar a un mapuche con una ley distinta si cualquiera de nosotros que comete un delito terrorista va a ser juzgado bajo esa ley? Por dos cosas. Primero que todo, porque las autoridades políticas en Chile y las autoridades judiciales así también lo dicen, es que en Chile no existe terrorismo, no hay acciones terroristas propiamente tal. ¿Ya? Entonces, y en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, las acciones que se han cometido, ninguna, por ejemplo, en el caso más concreto de la familia Lusinger, ¿sí? Ellos, sí, eso puede categorizarse como una acción tal vez terrorista si tuviera la intención de generar el efecto que generó, temor en la población y una serie de otras preocupaciones para un cierto sector determinados, pero la mayor cantidad de las veces que se han acusado a los mapuches por delitos terroristas no se ha probado en juicio que existe delito terrorista. Entonces, lo que se hace es que el gobierno, principalmente, porque el gobierno normalmente en estos casos es querellante en las causas mapuche, invoca la ley antiterrorista como un mecanismo casi para obtener ventajas procesales. La ley antiterrorista le faculta al fiscal intervenir teléfono, hacer allanamientos, detener por un tiempo prolongado la prisión preventiva, que la excepción se transforma en regla general, los mantienen por hasta 2 años presos, han estado algunos comuneros mapuche y finalmente termina demostrándose la inocencia en un juicio oral y público. Entonces, obviamente, que si uno lo suma a que no hay acción terrorista de parte de los mapuches, no ha habido hasta este momento, no está aprobado, prueba de ello es que el relator especial dice, ojo, revisen, cuando hay testigos sin rostro que están acusando a un comunero, vaya y revise nuevamente, le recomienda al Estado chileno que revise ese juicio, porque ahí hay indicios de que no hubo un juicio imparcial y justo. Lautaro, y así como se habla que el gobierno, no solo este y los anteriores, sino que en general la clase política, no ha hecho bien su trabajo, no ha logrado resolver el problema, se ha estancado en aquello, ¿hay también desde el lado del pueblo mapuche alguna autocrítica respecto de que probablemente el uso de la violencia u otro tipo de señales no han sido tampoco las más correctas? Lo que trato de decir es que aquí no hay ni buenos ni malos, y cuando uno ve violencia de ambas partes. Claro. ¿Hay alguna autocrítica en ese sentido también? Mira, la autocrítica en el caso de los mapuches siempre ha existido. De hecho, los mapuches siempre han llamado al diálogo. A todos los gobiernos, cuando se asume el presidente de la República, las organizaciones están llamando a un diálogo. Hoy día mismo, a las 12 del día en Temuco, se va a haber una movilización que está patrocinando el Consejo de todas las Tierras y que en definitiva está diciendo, mire, conversemos. Juntémonos porque este conflicto se va a solucionar con un diálogo. Los mapuches tenemos plena certeza que este conflicto no se soluciona ni militarizando la zona, ni levantando grupos de resistencia. Pero ninguno de los dos cede, porque podemos dialogar eternamente desde puesto así. Uno puede dialogar por la eternidad, pero para sentarse a dialogar tienen que transar ambas partes. Sí, no, de acuerdo, estamos de acuerdo en que hay que transar y hay que tener una voluntad de diálogo. Yo creo que el gobierno no ha tenido voluntad de diálogo durante todos estos años, puesto que los mapuches ha habido recomendaciones al relator y nosotros le decimos al gobierno, mire, sabe, aquí están las soluciones. No le estamos pidiendo, no estamos que invente la rueda. Le estamos diciendo que organismos imparciales de protección de los derechos humanos le han dicho a usted, implemente estas medidas, estas recomendaciones y con eso se soluciona el problema. No son extremadamente altas. Significa sencillamente reconocer a las personas, al pueblo mapuche, a los pueblos indígenas como sujeto de derecho. Hoy día los indígenas no están reconocidos como sujetos de derecho, ni aún estamos reconocidos en la Constitución y nuestros derechos no están reconocidos y garantizados en la Constitución. Estamos al margen del ordenamiento jurídico. Solamente se nos aplica el ordenamiento jurídico cuando hay acciones de represión. Y ahí sí nos enmarcan en la ley, pero cuando nosotros decimos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos derechos como pueblo y necesitamos que también estén en el pacto social. Derechamente no se escucha. ¿Por qué? Perfecto. Porque hay intereses de fondo, hay intereses de las empresas, hay intereses de grandes corporaciones transnacionales que hoy día tienen inversiones en territorio indígena y que están preocupadas por el tema de la extracción de los recursos naturales, de la explotación de los bosques, ese tipo de cosas. Bien, Lautaro, le quiero agradecer muchísimo que haya venido al estudio de CNN a comentar con nosotros esta información que ha dado mucho que hablar. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, CNN.